Sharea Kedushá, primera parte, puerta número 3. Esta puerta nos va a dar una explicación detallada sobre los niveles del Sadik y el Hasid y cómo una persona debe actuar para alcanzar estos niveles. He aquí que si un hombre desea purificarse y santificarse y aceptar verdaderamente el yugo del reino de los cielos sobre sí mismo, que se prepare con todas sus fuerzas para realizar los 613 preceptos con prontitud. A través del cumplimiento de estos, los 613 órganos y tendones de su alma se perfeccionarán, como se mencionó anteriormente en la primera puerta. Esto se debe a que si carece incluso de uno solo de los 248 preceptos positivos, todavía carece de un órgano de su alma. A propósito de tal persona, en Eclesiastés capítulo 1, pasuk 15, dice: lo torcido no puede enderezarse, que es peor que el asunto de cualquiera que tenga una mancha no puede acercarse. Que esto está en Levítico 21:16. Sin embargo, aquel que cumple un precepto positivo y sin embargo ha transgredido incluso uno de los 365 preceptos negativos, es llamado el dueño de un defecto real. Y esto se debe a que la vena que atrae el alimento a los órganos se ha roto. A propósito de esta persona, el versículo dice: irreparablemente torcido. Eclesiastés 1:15. Sin embargo, el significado del versículo solo es irreparable una vez que el alma se ha apartado de este mundo, porque uno solo puede realizar el precepto que le falta o arrepentirse y rectificar así las transgresiones que cometió, mientras aún está en este mundo. Así lo dice la Escritura. Y está en Eclesiastés 9:10. Dice lo siguiente: todo lo que viniere a la mano para hacer, hazlo con todas tus fuerzas, porque en el sepulcro a donde tú vas no hay obra, ni industria, ni ciencia, ni sabiduría. Cuando Eclesiastés menciona la palabra obra, se está refiriendo a la realización de precepto positivo. Industria se refiere al arrepentimiento de los negativos y ciencia se refiere al conocimiento obtenido a través del estudio de la Torá. Nada de esto es posible en la tumba a la que te diriges. De aquí deducimos que mientras una persona no haya cumplido los 613 preceptos, se encuentra en la categoría de Sadik, que no está completado. No es injustificado que Moshe, nuestro maestro, la paz sea con él, haya pedido permiso para entrar en la tierra de Israel 515 veces. Recordemos que en el libro de Devarim hay una porción de la Torah en la que Moshe reza incesantemente pidiendo poder entrar a la Tierra Santa, pidiendo poder entrar a Eretz Israel. Esto es en la porción de Beit Hanan. Ahora, si vamos a la gematría de la palabra Beit Hanan, que se escribe Vav Aleph Tav He Nun, dice, en un final, y yo rogué por la gracia. Eso es lo que significa la palabra Beit Hanan. O sea que Moshe buscó perfeccionar su alma guardando los 613 preceptos. Si una persona cumple con todos los preceptos, no ha adquirido plenamente todas las buenas midot, hasta que cumple los 613 preceptos con alegría y amor y sin ceder a la mala inclinación. O sea, aquí ya viene otro nivel de dificultad. No es solamente cumplir acciones de manera vacía, que porque es como cuando a uno le dicen usted tiene que ir a comprar la leche y listo, cuando va a comprar la leche cumple con el precepto de tener comida en la casa. Una persona puede ir y comprar la leche de buena gana, con felicidad, o la puede comprar con rabia, con piedra, con pereza. ¿Está bien? Entonces aquí nos está indicando el Sharea Kedushá que no es suficiente cumplir misbot. No es suficiente si no hay unas buenas midot, si no se hace con alegría, con deseo puro.
Y aquí continúa diciendo que hay que hacer estos preceptos sin ceder a la mala inclinación, como dijo el rey David, porque yo soy pobre y necesitado y mi corazón está herido dentro de mí. Y también dijo, oh Eterno, mi corazón no se ha envanecido. Tampoco perseguí asuntos que eran demasiado grandes o maravillosos para mí. ¿Acaso no he calmado y calmado mi alma como un niño amamantando de su madre? Mi alma es como un bebé lactante. ¿Esto qué quiere decir? Que parece como si todas sus buenas midot ya estuvieran naturalmente incrustadas en él cuando salió por primera vez del vientre de su madre. Por lo tanto, debido a que las buenas midot y el cumplimiento de los preceptos se habían arraigado tanto en la naturaleza del rey David, que se llamó a sí mismo Hasid, como en el versículo del Salmo, dice, guarda mi alma porque yo soy Hasid. Además, nuestros rabinos de bendita memoria dijeron en la Gemara en Babakama, hoja 30a, lo siguiente. El que quiera ser Hasid debe cumplir las palabras del Pirkei Avot que hablan de la adquisición de buenas midot. Por ejemplo, nuestros rabinos de bendita memoria en el capítulo 2, 1 del primera Mishnah del Pirkei Avot dice, ¿cuál es el camino recto que una persona debe seguir? Todo lo que es bello para el hacedor y bello para los demás. Rabbi Akiva ben Mehalalel dijo en el tercer capítulo, primera Mishnah, contempla 3 asuntos y nunca llegarás a la posibilidad de transgredir. Vamos a ver, según el Pirkei Avot, cuáles son los 3 asuntos que uno tiene que tener siempre presente y contemplarlos. Número 1, debes saber de dónde vienes y hacia dónde vas y ante quién estás destinado a dar cuenta. ¿De dónde vienes? De una gota fétida y apestosa. ¿A dónde vas? A un lugar de polvo y gusanos. ¿Ante quién estás destinado a rendir cuentas? Ante el Rey de Reyes, el Santo bendito sea. De la misma manera, el Pirkei Avot, capítulo 4, Mishnah 4, Rabí Levitas, hombre de Yafneh, dijo, sed muy humildes, porque la esperanza del hombre son los gusanos. Lo que Acabiah quiso decir, cuando dijo, y nunca llegarás a la posibilidad de transgredir, es que si tienes presente quién eres, de dónde vienes y ante quién vas a rendir cuentas, nunca estarás en manos de la mala inclinación, que provoca que una persona transgreda, porque anularás a tu mala inclinación. Sin embargo, si la mala inclinación todavía existe y uno simplemente se refrena a sí mismo por la fuerza de la voluntad, debería haber dicho, no transgredirás. Quiere decir esto que el refinamiento del alma va en un proceso, y este proceso es en el cual primero uno se refrena de toda su mala inclinación. Se refrena de decir malas palabras, se refrena de la gula, se refrena de las pasiones, se refrena de un montón de cosas negativas. Pero en el fondo, uno se está refrenando de algo que uno quiere. O sea, he escuchado a personas que, por ejemplo, dicen, el judaísmo es muy bonito, pero yo todavía extraño el cerdo. O sea, la persona se está absteniendo del cerdo, pero dentro de su alma tiene esa inclinación a querer comer cerdo. El proceso de refinamiento va de refrenar esa mala inclinación a simplemente rectificarla al punto tal que uno ya no sienta nada. Por ejemplo, cuando pase por un restaurante y haya un cerdo asado y a uno ya no le provoque, simplemente uno diga, no me interesa. No le genere a uno ni una inclinación positiva ni una negativa. Ese es el estado ideal. Es lo mismo con todo, con la ira, con la envidia, con el deseo de tener y tener y tener. Porque es muy curioso que el ser humano muchas veces funciona como un agujero negro. Yo siempre pues estoy empezando a entender esta analogía, porque cuando uno estudia muy por encima la astrofísica, los agujeros negros son la mayor concentración de materia del universo.
y por eso generan atracción de más y más y más materia. O sea, el agujero negro se quiere tragar todo. Y es como una especie de vórtice que cada vez va reuniendo más y más y más materia. Nosotros en algún sentido somos iguales a los agujeros negros porque el ser humano quiere todo el tiempo concentrar materia alrededor de sí mismo, todo el tiempo quiere más cosas, todo el tiempo quiere más materia. Si tiene un carro, quiere un carro moderno. Si ya tiene un carro moderno, quiere una camioneta. Si tiene una camioneta, quiere un avión. Si tiene un avión, quiere un helicóptero. Si la persona gana 1 millón, se quiere ganar dos. Si se gana dos, se quiere ganar tres. Si el hombre tiene una esposa, quiere un amante. De tal manera nosotros funcionamos como agujeros negros, queriendo atraer todo el tiempo materialidad a nuestra vida. Y esa es la mala inclinación. De hecho, si nos ponemos a pensar, esto es solamente una analogía muy loca que estoy en este momento ideando, nuestros ojos se parecen mucho a la forma de un agujero negro. Porque todo lo que vemos lo queremos atraer, todo lo que vemos lo queremos tener, todo lo que vemos lo queremos poseer, que sea para nosotros. Continúo con la exposición del Sharia Kedushá. Dice, generalmente lo que resulta de esto es que un tzadik es una persona que tiene una mala inclinación, pero que cumple con los 613 preceptos para superarla. O sea, que los preceptos de la Torá están diseñados para que la persona, dentro de un proceso gradual, supere su mala inclinación. Por otro lado, una persona que ha adquirido completamente buenas midot, a ese se le llama Hasid completo. El Hasid completo ya no es solamente el que cumple los preceptos, sino el que tiene unas cualidades internas como persona increíbles. Porque también en el judaísmo podemos encontrar personas que cumplen con los preceptos, pero como personas dejan todo que desear, o sea, son malas personas. Eso pasa y eso existe. Personas que muy observantes de Torah, pero como personas dejan todo que desear. Continúo. Dice, además, hay un nivel de santidad aún más alto que este, que es el más alto de todos los niveles. Tal persona ya no es llamada ni Sadik ni Hasid, sino que es llamada Akadosh. La palabra Akadosh es una persona sagrada. Este nivel se menciona a menudo en el Sefer Atikunim y en el Zohar, especialmente en la sección de Kitisa del pastor fiel Raya Mehna. En el Zohar, cuando hablamos de Raya Mehna, se refiere a Moshe. Página 281, folio A, como sigue. Dice lo siguiente. No es sin razón que el santo bendito sea dijera, aquel que se ocupa de la Torá, en realizar actos de bondad y en orar con la congregación, lo considero como si me hubiera redimido a mí y a mis hijos del exilio de entre los pueblos del mundo. Ahora, ¿cuánta gente se ocupa de la Torá en realizar actos de bondad y en orar con una congregación? Y sin embargo, el santo bendito sea, su santa Shejina y hasta el mismo pueblo de Israel no son redimidos. Sin embargo, el significado aquí es que una persona debe estar ocupada en el estudio de la Torah únicamente para unir a la Shejina con el santo bendito sea, como hemos establecido. Actos de bondad significa aquí que un verdadero Hasid es aquel que es bondadoso con su creador. Es decir, su intención al cumplir todos los preceptos es liberar a la Shejina del Dios del exilio. Perdón, liberar a la Shekinah de Dios del exilio. Al hacer esto, él actúa bondadosamente hacia el santo bendito sea. Al actuar con bondad hacia la Shekinah de Hashem, está actuando con bondad hacia el mismo Creador. Toda persona que haga cosas buenas por los demás, por la creación, por la naturaleza, se le considera que está actuando con bondad hacia el Creador. Entonces no podemos cumplir misbot y voy a decir cualquier cosa, sacar el carro a lavar con manguera y desperdiciar agua, o desperdiciar comida, desperdiciar recursos,
maltratar a los animales, maltratar a la gente, obviamente. Todo esto es ir en contra del creador porque no estamos cumpliendo con proteger su creación y tener bondad con la creación. Continúo, dice. Ahora bien, lo anterior es como está escrito en Deuteronomio 32:11. Dice, tú has hecho que la roca que te trajo sea removida. Además, dice en un salmo, que aquí está citado, dice, Él da fortaleza. Y es lo que dijo Rabí Akiva, Rabí Yehudá, en Berajot 17a, en el Talmud. Dice, bienaventurado es el que se esfuerza en la Torah y trae satisfacción a aquel que lo formó. Porque aquel que no se esfuerza en la Torah para recibir una recompensa, su intención es únicamente satisfacer a aquel que lo formó. Ojo con esto, aquel que no se esfuerza en la Torah para recibir recompensa. O sea, nos está diciendo que hay personas que se esfuerzan en la Torah, pero con una intención oculta, con agenda oculta, con un deseo egoísta de atraer materia a su vida, de atraer beneficios a su vida. Aquí está diciendo que el que lo hace, el que no se esfuerza en la Torah para recibir una recompensa, sino que su intención es únicamente satisfacer a aquel que lo formó, a propósito de él está escrito en Isaías, dice, en todos sus sufrimientos él sufrió. Es decir, en cualquier lugar donde Israel fue exiliado, la Shejinah fue con ellos. Ella es nuestra madre, de la que se ha dicho en Isaías capítulo 3, Pasuk 1. Así dice el Eterno, ¿qué es de esta carta de repudio de vuestra madre a la cual yo repudié? Es el que nos formó, como en, comillas, tú has hecho que la roca que te dio a luz sea removida. Cierro comillas. Por eso, en lugar de decir, al santo bendito sea, se dice, satisfacer a aquel que lo formó. De esto vemos que aquel que está ocupado en la Torah o en la realización de preceptos o de buenas midot, se llama Hasid. O sea que no es necesario que seamos personas perfectas. No es necesario que ya flotemos y que no tengamos defectos. Somos seres humanos. Y por supuesto que vamos a tener defectos. Pero aquí está diciendo que quien se está ocupando en la Torah y se está esforzando en hacer buenas acciones, está en el camino y se le puede llamar Hasid. Si incluso una pizca de motivación para recibir una recompensa se mezcla en ello, él es un Hasid para sí mismo. Como está escrito en Proverbios 9:17. A su alma hace bien el hombre misericordioso. O sea que cuando una persona, digamos que todavía tiene deseo egoísta, únicamente está alimentando su propia alma. O sea, sí está haciendo cosas buenas, pero está haciendo cosas buenas únicamente sobre su alma. Por lo tanto, se le llama un hombre misericordioso, en lugar de ser un Hasid, porque hace bondad a su propia alma, no a los demás. Solo una persona cuya única motivación es hacer bondad a su creador puede ser verdaderamente llamada Hasid y Kadosh. Esto se debe a que se ha purificado a sí mismo de todas las impurezas y se ha santificado a sí mismo en la santidad de Hashem, bendito sea. Encontramos que el término Kedushá significa también preparación. Dice aquí la cita de Números 9:18. Preparaos vosotros mismos para mañana y comeréis. Porque aquel que hace de sí mismo un carro para la santidad de Dios, bendito sea, no piensa en su propia gloria, sino en la gloria de su Creador, como ya se ha dicho. Antes de continuar, pues obviamente yo aclaro que es normal que todos los seres humanos, cuando empezamos un camino espiritual, obviamente nuestro Yetzer Hará actúa para buscar cosas dentro del camino espiritual. O sea, no es que, yo llegué puro y santo y lo único que quiero es comunicar, como conocer a Hashem, comunicarme con el mundo superior y no me interesa nada de este mundo. Eso es mentira. Todos los seres humanos que llegamos a la Torah llegamos con algún tipo de intención oculta. El punto es ir depurando o refinando la intención con la cual nos hemos acercado a la Torah en primera instancia. Y que no nos quedemos únicamente en esa faceta de buscar el beneficio.
y que las cosas se me den y que me paguen la plata y que me salga el trabajo y que mi pareja no me quiera o conseguir cosas para el mundo. ¿Está bien? Cuando uno llega a ese nivel de desapego de su propio deseo material, llega el punto en que llegan las bendiciones que tanto uno esperó y a uno ni siquiera le importa. O sea, llega un punto en que uno, por ejemplo, anheló tanto un apartamento y le rezó a Hashem y le rezó a Hashem. Y uno deja de sentir ese deseo egoísta y simplemente se deleita en la Torah y se goza la Torah y disfruta la Torah. Hashem manda el apartamento y a la persona lo recibe, pero pues sí, chévere, pero igual al final no me importa si lo tengo o no lo tengo. Continúo. Cuando Rabbi Pinjas Ben Yair dijo en la Mishnah final de Sotah, comillas, la precaución lleva al celo, el celo lleva a la limpieza lleva a la separación lleva a la pureza lleva a la santidad lleva al miedo al pecado lleva a la humildad lleva a la bondad lleva al Espíritu Santo y el Espíritu Santo lleva a la resurrección de los muertos. Cierro comillas, él se refería a esto. Dice que este es específicamente el perfecto Hasid, que persigue la santidad que conduce al Espíritu Santo. Como dice Rabbi Meir en el capítulo 4, Mishnah 5 del Pirkei Avot. El que está ocupado en la Torah por su nombre, o sea, por el bien de la Torah y no por el bien propio, en la Torah, quien se ocupa en la Torah por el bien del Santo bendito sea, pues toda Torah es un nombre del Santo bendito sea, recibe muchas cosas. Los secretos de la Torah le son revelados. Se convierte en un manantial desbordante y en un río siempre caudaloso. Esta puerta del Sharia Kedushá trata, en resumen, de cómo debemos abordar el tema de las misbot y el tema de las midot. Normalmente, una persona que escucha que hay 613 preceptos y que hay que cumplirlos todos para ser un sadik, un kadosh, un hasid. Pucha, ¿yo cómo hago para completar todo eso? En realidad debemos recordar que la mayoría de los 613 preceptos están inactivos. No se pueden hacer por la sencilla razón o de que no estamos en Israel o de que no hay templo. Esas son las dos razones. Al no estar en Israel o al no estar en el templo, hay cosas que no vamos a poder cumplir. Pero sí podemos cumplir otras ciertas cosas. Y hay atajos dentro del cumplimiento de las misbot que nos pueden llevar a hacer cumplir las 613 misbot. Como por ejemplo, un atajo es rezar todos los días la porción del Ketoret. Quien reza la porción del Ketoret todos los días, dicen los sabios, se le considera como si hubiera cumplido los 613 preceptos. De igual manera, muchos sabios opinan que guardar Shabbat correctamente equivale al cumplimiento de los 613 preceptos. También encontramos muchos de esos 613 preceptos en las fiestas, como principalmente puede ser Pesaj. Quien conecta con Pesaj está en esa conexión de cumplir al máximo posible los 613 misbot. Continúa primera parte, puerta 4. Ya pasamos la puerta 1, 2 y 3, vamos a la puerta 4, donde se explican los niveles del Sadik en particular. Y debería darse prisa y cumplir con toda su fuerza todos los 613 preceptos que pueda. Y dado que hay muchas opiniones a propósito de los preceptos, he decidido presentar primero aquellos que fueron introducidos por el Rambam. El Rambam es el acróstico de Rabbi Moshe ben Maimón, más conocido como Maimónides, de bendita memoria, y más tarde añadiré los preceptos introducidos por otros comentaristas y los preceptos que aparecen en el Sefer HaZohar, los preceptos positivos de la Torá y los preceptos positivos de las palabras de los sabios, y los he dividido en 5 grupos. El primero incluye los preceptos que hay que observar durante la oración de todos los días de la semana. El segundo, los preceptos que dependen del tiempo.
El tercero, los preceptos que deben darse durante la vida del hombre. El cuarto, los preceptos que el hombre debe buscar a fin de observarlos. El quinto, los preceptos que el hombre no ha de buscar a fin de que el santo bendito sea, se los presente delante de él. Entonces vamos a entender cada uno de estos. Primer precepto, los preceptos que hay que observar durante la oración de todos los días de la semana. Para que sepa que hay un Dios allí, según el versículo que dice, escucha Israel, el Eterno nuestro Dios, para unificarlo diciendo, el Eterno es uno. Haz filacterias. Todo esto, o sea, todo esto tiene que ver con el Kriyat Shema, el Shema Israel de la mañana, tiene que ver con la postura de los tzitzit, del talit, de los tefilín. Dice, y cúbrete con ellas, para atar los tefilín como Rashi y Rabbeinu Tam, y ata los tefilín del brazo, de la forma mencionada, y los de la cabeza, las filacterias del brazo, como se ha mencionado anteriormente. Lee 2 veces al día el Kriyat Shema. Recita cada día la oración de las 18 bendiciones, o sea, la Amida, la Shemona Esrei. Recuerda cada día lo que Amalek nos hizo, especialmente cuando dices amén, como está escrito en Éxodo 17:16. Una mano sobre la bandera del Señor y acércanos, Rey nuestro, a tu gran nombre. Confiésate cada día después de la oración de la Amida y de la bendición. Escucha nuestra voz, bendice a los sacerdotes y a Israel todos los días. Es decir, muchos de los preceptos que la Torah tiene están en el rezo, hay que rezar. Rezar es la actividad más importante del pueblo judío. Puede faltar cualquier cosa durante el día, menos rezar. Segunda categoría. Bendice al vino al comienzo del Shabbat y al vino en la Avdalá. Descansa en el Shabbat. Quita el Hametz en la noche del día 14 del mes de Nisan, o sea, Pesaj. Cuenta la historia del éxodo de Egipto según la Agadá en la primera noche de Pesaj. Descansa durante el primer día de Pesaj. Come matzah durante la primera noche de Pesaj. Descansa durante el séptimo día de Pesaj. Regocíjate durante las 3 fiestas de peregrinación que son Pesaj, Shavuot y Sukkot. Haz feliz a tu esposa, a tus hijos y a los pobres, cada uno como se merece. Cuenta el Omer durante 49 días, a partir del 16º día del mes de Nisan. Descansa durante la festividad de Shavuot. Descansa durante Rosh Hashanah. Escucha el sonido del shofar en Rosh Hashanah. Descansa en Yom Kippur. Bueno, esto de descansar en Yom Kippur es un poquito complicado porque el rezo es todo el día y es pesadito. Descansa durante el primer día de Sukkot. Descansa durante el 8º día de Sukkot. Siéntate en la sukkah durante los 7 días de la festividad. Toma una rama de palma kosher y las 4 especies en el primer día de Sukkot. Entonces, primer categoría, rezar. Segunda categoría, las fiestas. Estar conectado con las fiestas. Las fiestas son importantes para la purificación del alma y son medios para cumplir con las mitzvot. Entonces uno tiene el deber no solamente de hacer las fiestas, de estudiar las fiestas. Algo que yo siempre recomiendo, no se esperen a última hora para estar preguntando qué hacer en la fiesta. No hagan eso. O sea, uno tiene que estudiar la fiesta un mes antes de que llegue la fiesta, prepararse, empezar a hacer preguntas con tiempo, no estar a las puras y a las prisas, faltando unos pocos días para empezar la fiesta y que, ay, no puedo conseguir tal cosa, no puedo conseguir tal otra, no hice esto, no hice lo otro. Hay que esmerarse en las fiestas. Ahora, tercero, escribe un libro de Torah. O sea, tercera categoría. Primera categoría, rezo, tefilá. Segunda categoría, fiestas, conexión con las fiestas. Tercera categoría, Torah. Pon una mezuzá, da las gracias antes y después de comer. Estudia la Torah y enséñala cada día. Crece y multiplícate. Cásate con santificación. Circuncida a tus hijos. Separa el pan de la masa en Israel. Da en caridad. Presta dinero a los pobres. Retribuye a tu trabajador a tiempo. Hazte una valla. Para esto de hacerte una valla es haz un cerco para proteger la Torah. ¿Qué significa esto?
Hacer una valla es, y pasa mucho con las familias sobre todo, que muchos de nosotros, nuestros familiares, nuestras personas cercanas no están en Torah. Entonces uno se esfuerza, por ejemplo, por tener kashrut en el hogar, por no tener comida trefa. Entonces, ay, que llegó el tío fulano de no sé dónde y trajo cerdo. Una persona que construye una valla para la Torah en su vida no permite que su casa entre cerdo. No permite que en su casa tomen trago, ni se emborrachen, ni hagan cosas que no deben hacer. Continúo. Honra a los sacerdotes. Honra a los sabios. Honra a tu padre y a tu madre. Teme a tu padre y a tu madre. Ama a tus amigos. Ama al extranjero. Paga al trabajador contratado a tiempo. Comprueba los signos de las bestias y los animales. Comprueba los signos de los pájaros. Comprueba los signos de los peces y los insectos. Llora a sus familiares y seres queridos. Dialoga con tu vecino. Ten cuidado y realiza lo que ha pasado por tus labios. O sea, que cuando uno dice algo lo tiene que cumplir. Tiene uno que, como en la antigüedad, tener palabra. O sea, nuestros abuelos, las personas de antes, el mayor valor que tenía era su palabra. Si algo decían, lo tenían que cumplir. Ten cuidado y realiza lo que ha pasado por tus labios. Aférrate a Él y camina en sus caminos. Teme al Señor. Abandona el pecado. Ama al Señor según las palabras mencionadas por nuestros rabinos de bendita memoria. Entonces, esta tercera categoría tiene que ver con la relación con los demás. Casarse, tener un buen hogar, porque no es solamente casarse, porque la gente se casa, pero eso no, de ahí a ser buen esposo o buena esposa, pues eso es otra película, es otro tema. Y más hoy en día que la gente pierde más el tiempo y botar de corriente en la ceremonia, el matrimonio, en la fiesta, el ponqué, el baile, y no al año ya se están divorciando. No, cásate mantén un matrimonio a lo largo del tiempo, da caridad, ayuda a los pobres, retribuye a tu trabajador a tiempo, o sea que si uno usa la energía de otra persona, páguele a tiempo, no lo ponga a sufrir, ama al extranjero. Aquí también hace referencia al converso. Pues eso no se cumple, o sea, en Israel se cumple, porque en Israel apoyan mucho el converso. Tanto es así que ni preguntan si uno es converso o no converso, uno es judío en Israel y punto. Pero pues aquí en Latinoamérica y en las comunidades del Galut, al converso no lo quieren. Comprueba los signos de las bestias y los animales, o sea, comprueba si el pedazo de vaca que uno va a comprar es kosher o no es kosher. Dialoga con tu vecino, o sea, ser amable, abandona el pecado, teme al Señor, bueno, etc. Cuarta categoría, separa una gran ofrenda, o sea, separa la ofrenda del diezmo. Separa el primer diezmo, separa el segundo diezmo, separa el diezmo de los pobres, no desnudes tu viña ni recojas las uvas caídas de tu viña, dale al sacerdote el primogénito de tu ganado limpio, redimir cada primogénito de un asno. Aquí, bueno, va a continuar y luego peleo. Dice, rompe el cuello del primogénito de asno. Netá rebaí. Devuelve el objeto perdido. Devuelve lo robado. Cobra intereses sobre los préstamos al goy. Destruye toda la idolatría. Mantén pesas, medidas y balanzas precisas. Abstenerse de salir. No abandones al desamparado, levántalo. Bueno, ya las personas que me conocen de tiempo atrás en este grupo, les he explicado. No lo pienso hacer aquí porque se me haría muy largo. El tema del diezmo, como tal, no está vigente porque primero no estamos en Israel y segundo no hay templo. Al no haber templo no hay Kohanim ni Leviim. Entonces, por ejemplo, lo que hacen las iglesias de garaje de estarle sacando platas y diezmos a la gente, pues no es legal. Ahora bien, lo que sí se puede hacer es separar, porque acuérdense de dónde viene la palabra diezmo, es el 10%. El 10%
significa que hay un 10. El 10 es el árbol de la vida. Keter, Jogma, Binah, Gesed, Geburah, Tiferet, Netzat, Hod, Yesod y Malhut. Para que uno genere el efecto de luz que llega al mundo y de luz retornante, que también lo expliqué en el Zohar, por allá en algún punto lo volverán a escuchar, cómo funciona la luz directa y la luz retornante. El diezmo ayuda a devolver parte de la bendición que a uno le llega de vuelta al mundo superior. Pero ya no se llama maaser, ya no es un diezmo. Entonces, en esos audios que yo hablaba hace años, hablábamos de que una persona puede dar sedacá se puede dar, una persona puede ayudar a los pobres, a los necesitados, una persona puede apoyar estudiantes de Torah. Cuando una persona apoya a un estudiante de Torah, todo lo que ese estudiante estudia le cuenta a la persona que lo está apoyando. Entonces, pues si una persona, por ejemplo, tiene mucho tiempo ocupado en su trabajo y no tiene tiempo para estudiar Torah, pero ayuda a un estudiante de la Torah, a su alma le llega todo el estudio que el estudiante hizo. Y lo tercero, las responsabilidades comunitarias, que es en el caso, por ejemplo, de que haya una comunidad. Entonces la persona tiene el deber de, dentro de sus posibilidades, apoyar a la comunidad con economía. Pero diezmo ya no está válido, ¿está bien? Entonces, la cuarta categoría tiene que ver con eso. Vamos a ver, voy a continuar. Dice, no hemos salido de la cuarta categoría. Jurar por su nombre en los tribunales. Leshilua Haken. Matar animales y pájaros vivos. Cubrir la sangre de los animales y pájaros sacrificados. Aquí dice. Esto que estoy leyendo acá, esto último que suena raro, ¿cómo así que matar animales y pájaros vivos? No. Esto está en la Torah, en Deuteronomio 23, pasuk 6 y 7, en el misterio aquel de la porción que dice, cuando hallares en el camino algún nido de ave, dejarás ir a la madre y tomarás los pollos para ti, para que te vaya bien y prolongues tus días. O sea, tiene que ver con eso. Sigo, llorar y rogar en la oración. Tocar las trompetas y el shofar en tiempos de calamidad. Cesar en la tierra en el 7º año. Esto solamente cuenta para Israel, el año Shemitah, el año sabático. No comer los frutos que crecen en la tierra en el 7º año. Hay una controversia sobre este precepto, porque si es un precepto de la Torah o es un precepto de los rabinos. Sigo. Conceder un acta de divorcio. El nazir no ha de cortarse el pelo. Salva a los perseguidos. El violador debe casarse con su víctima. Cualquiera que mencione un mal nombre a su esposa sin justificación debe estar con ella hasta el fin de su vida. Santifica su nombre, bendito sea, con devoción. Nombrar a jueces y oficiales. Conceder igualdad de derechos en los juicios. Testificar en el tribunal. Condenar a los testigos falsos. Interrogar testigos. Un hombre recién casado debe estar durante un año en casa sin trabajar. Esto no aplica hoy en día. Eso sí. Quizás cuando la mujer está obteniendo al bebé y necesita ayuda del hombre. Continúo. Condenar a todo aquel que rompa sus juramentos. Aquel que agreda a otro hombre pagará por la pérdida de su tiempo. Condenar las heridas causadas por los animales cuando el buey de un hombre hace daño al otro. Lesiones de jueces causadas por un hoyo abierto o un incendio. Juzgar a un guardián no remunerado y a un guardián remunerado. Juzgar al prestatario. Juzgar las cuestiones de venta y compra. Cumplir con las leyes de herencia. Condenar a quien roba. Y no seguir a la mayoría para hacer el mal. O sea que esto último es importante. Como me decía un maestro hace años, me decía, por donde vaya la mayoría, por ahí no vayas tú. Porque la mayoría siempre se equivoca. O sea que no porque todo el mundo lo hace, yo también lo voy a hacer. Como le decían a uno de los papás cuando uno era chiquito. Entonces si a usted le dicen tírese del río, al río usted se tira al río. Pues no. Quinta categoría de preceptos. Redime al primogénito del hombre.
cásate con la viuda de tu hermano. Esto ya no está activo ni siquiera en Israel, o sea, eso de casarse con la viuda del hermano, eso ya está abolido. Libera a la viuda de tu hermano. Y estas son las mismas de los rabinos. Velas de Shabbat, velas de Hanukkah, el rollo de la Megilá de Esther, Netilat Yadayim, o sea, lavado de manos, establecimiento de tribunales, establecimiento de límites legales, si se hace intencionalmente, establecimientos de alimentos y la introducción compartida. Ayuno 4 veces al año. ¿Cuáles son? El ayuno de Tamuz, el ayuno de Ab, el ayuno de Tishri y el ayuno de Tebet. Y el ayuno de Esther y ayuno en tiempo de calamidad. O sea que cuando una persona realmente está en peligro, necesita realmente algo del cielo, que suceda algo milagroso, puede utilizar los ayunos como un mecanismo para que llegue la bendición. Continúo. Dice, y estos son los preceptos positivos de la Torá, según los eruditos y el libro del Zohar. Recuerda el éxodo de Egipto día y noche en la parashá de los tzitzit. Recuerda cada día el día de Shabbat. Recuerda el día que estuviste delante del Eterno tu Dios en Horeb. Recuerda cómo provocaste la ira del Eterno tu Dios en el desierto. Recuerda las obras de Miriam. Bendice la Torá delante de ella. Mira los tzitzit cuando dices el versículo y será para ti. Arrepiéntete y vuelve completamente. Teme a Dios en las ofrendas del alba y en los cantos. Ama al Eterno cuando dices la bendición del amor eterno y cuando dices el versículo Deuteronomio 4:5 que dice y amarás al Señor tu Dios. Bendícelo por la mañana y por la tarde, cuando recites la bendición de la mañana y cuando recites las 7 bendiciones del Kriyat Shema. Santifica su nombre bendito y prepárate para sacrificarte a ti mismo para observar el versículo. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Escucha Israel, el Eterno es nuestro Dios, el Eterno es uno. Santifica su nombre en la oración Benakdishecha, que eso es en el Musaf de Shabbat, cuando estamos en Shabbat y hacemos ya el rezo de Musaf. Estate listo para sacrificarte en el versículo. A ti, oh Señor, levanto mi alma. Has de saber que el Eterno es Dios, como está escrito en el versículo. Otra vez, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Deleítate en Shabbat. Haz la Avdalá en los días festivos. O sea que cuando se termina una fiesta, Pesach, Shavuot, Sukkot, hay que hacer Avdalá. Lee la ley en las ocasiones apropiadas. Jura en su nombre cumplir con la mitzvah. Recitar el Birkat Anehenim antes de participar de una de las cosas maravillosas que Dios creó. Atorméntate en los 5 tormentos de Yom Kippur. Quema el Hametz el día 14 del mes de Nisan. Y honra el rostro del anciano, al sabio estudiante y al anciano ignorante. Sé recatado en la casa de baños. Justifica siempre el juicio del cielo. Separa una ofrenda de la parte bella. Construye una sinagoga para rezar allí. Destruye el nombre de la idolatría. Recuerda que has de ser respetuoso para quemar a Aserá. ¿Qué es la Aserá? Era una diosa femenina cananea que también era adorada en Siria y Fenicia. Entonces aquí, en el Sharia Kedusha, dice, para quemar a esta entidad, romper sus columnas, destruir sus altos lugares de adoración y destrozar sus altares. Destruye los utensilios de la idolatría. Abstente de tener relaciones sexuales con una mujer antes de su periodo establecido. Eso tiene que ver con las leyes de nidá. Detén una relación íntima si ves sangre. Teme a un estudiante sabio. No seas obstinado. Ama el castigo. Haz más de lo que exige la estricta letra de la ley. Perfecto serás con el Eterno tu Dios. No sigas las palabras de los caldeos. Ama a tu compañero y quédate a su lado cuando no esté presente. Haz las paces entre un hombre y su amigo, y tu hermano vivirá contigo. Págale intereses y protégele y sálvale la vida, y anula los votos de su mujer y de su hija. Enseña las leyes, de palabra de mentira te alejarás. Juzga las leyes de los socios, las divisiones de la tierra y todos los asuntos del demandante y del demandado. Y estos son los preceptos positivos de los rabinos eruditos. Enjuaga los utensilios, purifica los utensilios nuevos, busca el Hametz en la noche del 14º día del mes de Nisan,
come hierbas amargas la primera noche de Pesach, bendice todas las misbot y todos los milagros que te ocurrieron. Lee la Torah de acuerdo a las leyes de Moshe, que descanse en paz en el Shabbat, en las festividades, etc. Con esto damos cerrada la puerta número 4 de la primera parte del Sharia Kedusha. Este tipo de textos no es tanto para tomarlos toda la letra, pero sí para que lo pongan a uno a pensar y analizar. ¿Cómo estoy frente al cumplimiento de ciertas misbot? ¿Qué misbot puedo cumplir? ¿Cuáles puedo hacer y cuáles no puedo hacer? Porque es una realidad que no todo lo puedo hacer. No todo está a nuestro alcance poder hacerlo. Pero en lo que podamos hacer, así sea una sola cosa, hacerla bien, hacerla con alegría, hacerla sin intereses egoístas y hacerla lo más completa posible, que es dentro de lo que son estas puertas de la santidad lo más que queda como la lección más importante. Muchas veces no es la cantidad, es la calidad. Podemos encontrar personas que ciertamente cumplen muchísimas misbot, pero no tienen una sola midot. Son malas personas, por lo tanto, solamente cumplen cosas para sí mismos. Muchas veces es más importante construirnos como buenas personas para los demás y luego sí entrar al tema de las misbot. Y no solamente entrar y cumplir misbot y darle mal nombre al judaísmo siendo malas personas. Es muy importante ser buenas personas para que la gente que no está en el judaísmo diga, oye, la Torah vale la pena. La Torah hizo que esta persona cambiara, lo veo bien. Y no como pasa usualmente, ay, esos judíos esto, esos judíos lo otro, son malas personas, me trataron, me dijeron, me insultaron, me menospreciaron. Que eso es el caldo de cultivo para el antisemitismo, que muchos judíos sin darse cuenta lo fabrican, aunque tengan todas las misbot del mundo. Con estas palabras cierro puerta 3, puerta 4 de la primera parte del Sharia Kedusha. Shalom, shalom para todos.